Lección 66. Mi función y mi felicidad son una. Comentario. Esta lección continúa el tema de nuestra felicidad y función, elaborando sobre su unidad. La única manera de que podamos ser felices es dejar que Jesús sea nuestro Maestro. Esta decisión refleja nuestra función de perdonar. Cualquier otra cosa no nos brindará felicidad porque no durará. Párrafo 1. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. Comentario. Otra manera de decir esto es que desempeñar nuestra función es la causa y el efecto es nuestra felicidad. Cuando perdonamos nuestros pensamientos de culpa, odio y dolor, lo que queda es felicidad, porque causa y efecto son uno. Este tema de la unidad se expresa a lo largo de un curso de milagros y es la característica del cielo, así como de la mente dividida. Así, causa y efecto, ideas y fuente, interno y externo, todos ellos son uno. Causa y efecto no están separados. Las ideas no abandonan su fuente. Los efectos no abandonan su causa. Una vez más, la aceptación de nuestra función es la causa y su efecto es nuestra felicidad. En verdad son uno y no están separados. Párrafo 2.1. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. Comentario. Para el ego, nuestra función es sobrevivir. Esto se consigue proyectando la responsabilidad por la separación sobre todos los demás, asegurando así que nunca volvamos a su fuente, la decisión de la mente a favor del ego. No hace falta añadir que esta batalla solo va en un sentido, puesto que el Espíritu Santo no sabe nada de las ilusiones del ego, excepto que hemos elegido identificarnos con ellas. Como hacen falta dos para guerrear, el hecho de que el Espíritu Santo, por no mencionar a Dios mismo, no se vincule con el ego de ninguna manera asegura que no haya guerra. Esta ausencia de combatividad, también conocida como indefensión, es la esencia de la expiación. La separación, la fuente de la guerra del ego contra Dios, nunca ocurrió porque Dios no sabe nada de ella. Una ilusión no reconocida sigue siendo una ilusión. Sin embargo, cuando se la confronta, la ilusión se hace real en nuestra creencia y así nuestro sueño de separación se hace real para nosotros. Elegir la expiación deshace esta locura, restaurando a nuestra conciencia la verdad de nuestra identidad como Cristo. Párrafo 2.2. También batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. Comentario. Para el ego la felicidad es cuando matamos. Ciertamente, su lema es mata o te matarán. Felicidad es cuando conseguimos lo que queremos, lo que ocurre a expensas de alguien más. Yo gano, tú pierdes. ¿Eso es la felicidad? Pregunta a los miembros de un equipo deportivo que gana un gran partido. Los jugadores se sienten felices porque el otro equipo ha perdido y no se sentirían felices si el otro equipo hubiera ganado. Los deportes están establecidos de tal modo que no pueden haber dos ganadores. Lo que manifestamos en un campo de deportes como participantes o en el estadio como seguidores del equipo
refleja de una manera aparentemente benigna la malevolencia subyacente del sistema de pensamiento del ego de uno o el otro. Sin embargo, a todo esto, el Espíritu Santo responde dulcemente: confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas, mas un error no es un pecado ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y sólo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Manual para los maestros. Pregunta 18, párrafo 3, oración 7, 12. En la aceptación de este amor se halla nuestra verdadera felicidad. Párrafo 2, 3, 6. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Comentario. El Espíritu Santo no responde porque no hay nada a lo que Él haya de responder. ¿Cómo podría Él, el reflejo de la verdad en nuestras mentes, responder a una ilusión? Si lo hiciera, la ilusión sería real, como Jesús explica en el texto capítulo 5, sección segunda, párrafo 7, oración 1, 5. Un pasaje al que retornaremos con frecuencia. Lo único que el Espíritu Santo hace es recordar. Él no vence, ordena ni exige. Él no hace nada sino recordarnos la verdad. El pasaje continúa. La voz que habla de Dios es siempre serena porque habla de la paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. Texto capítulo 5, sección segunda, párrafo 7, oración 7:12. La paz del Espíritu Santo es el final del conflicto, mientras que la voz equivocada nos lleva a la guerra en la que perdemos nuestra alma. Sin embargo, sin oposición, el aparente enemigo deja de ser, y lo que parecía un campo de batalla se disipa en la nada de donde provino. Manual para los maestros, pregunta 13, párrafo 1, oración 2. Las ilusiones de los ataques del ego son llevadas ante la verdad del Espíritu Santo, y la verdad no las vio. Manual para los maestros, pregunta 14, párrafo 1, oración 10. De esta manera son deshechos porque su aparente realidad ni siquiera se reconoce. ¿Cómo sería posible responder a ellas? En cualquier caso, el ego continúa intentando hacer que con el conflicto sea real. En cualquier conflicto hay dos fuerzas en oposición, de las que una sería la ganadora y la otra la perdedora. Al Espíritu Santo no hay fuerza que se le oponga. Solo existe Dios y nada más. Por lo tanto, para el Espíritu Santo, el camino de salida del conflicto consiste en recordarnos que no hay conflicto, no hay problema que resolver, no hay enemigo que se haya de confrontar y superar. Este simple hecho nos hace felices. Párrafo 3. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar el ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de poder descubrir lo que ésta es. Comentario.
La manera que tiene un curso de milagros de deshacer el ego es hacer que lo miremos. No se requiere nada más. Cuando miramos, nos damos cuenta de que no hay nada que ver y por lo tanto no tiene sentido definir al ego ni discutir con su sistema de pensamiento. Así, vamos más allá de su naturaleza ilusoria hacia la verdad, citando de nuevo estas importantes líneas. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Texto capítulo 11, sección quinta, párrafo 1, oración 1.3, párrafo 5, oración 2.3. El proceso de perdón entraña darse cuenta de que el ego, que pensábamos que estaba ahí, no tuvo efecto. Si no tuvo efecto, no pudo ser una causa. Si no es una causa, no existe. Jesús no está entrenando Jesús nos está entrenando para mirar a las falsas funciones de especialismo que hemos fabricado como sustitutos de nuestra verdadera función, que es perdonar y después recordar quiénes somos. Él solo nos pide que miremos a lo falso, porque de esta manera la ilusión es llevada ante la verdad y en la presencia de su luz, la oscuridad del ego desaparece. Párrafo 4. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son, de hecho, lo mismo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto, la función de que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Comentario. Aquí Jesús aborda la diferencia crucial entre apariencia y realidad, no en términos de lo que percibimos externamente, sino dentro de nuestra propia experiencia. A menudo, y reforzados por las tradiciones religiosas o espirituales, los aspirantes espirituales se aferran a la demente creencia de que Dios exige sacrificios y que realizar nuestra función implica sufrir. Jesús aborda esta locura al comienzo del capítulo 3 del texto, donde comenta la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Texto capítulo 3, sección primera, párrafo 2, oración 4. Elabora sobre este punto crucial usando como referente la percepción errónea de la crucifixión. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiera acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error
es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso pienses a veces que no te estoy guiando bien. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Texto, capítulo 3, sección primera, párrafo 3, oración 4.10, párrafo 4, oración 1.2. Esta crueldad no se dirige únicamente hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es esta dolorosa y equivocada percepción de Dios exigiendo sacrificio la que Jesús trata de corregir aquí en esta lección. Nuestra felicidad y nuestra función son una. Continuando con el comentario del párrafo 5, Jesús nos presenta un silogismo, una forma tradicional de lógica en la que se prueba lógicamente que un argumento es verdad. Párrafo 5.1.4. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Comentario. Si las dos primeras afirmaciones son verdad, la tercera también debe ser verdad. Por lo tanto, como la primera premisa es cierta, Dios me da únicamente felicidad, y también lo es la segunda, Él me ha dado mi función, la declaración de conclusión debe seguir lógicamente. Mi función tiene que ser la felicidad. El propósito de Jesús al hacernos usar este silogismo es que nos demos cuenta de que nada de lo que hacemos en este mundo traerá la felicidad. Solo al reconocer que nuestros intentos fracasan y fracasan miserablemente, nos sentiremos motivados a decir que debe haber algo más. Entonces entenderemos que hemos estado buscando la felicidad en el lugar equivocado y por lo tanto nunca la encontraremos. Solo es posible encontrarla si vamos dentro y se la pedimos a nuestro verdadero Maestro. Así Jesús dice, párrafo 5566. Trata de ver la lógica de esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso, sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esta es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. Comentario. Jesús está diciendo que si no crees que Dios solo da felicidad, lo estás convirtiendo en un ser dualista que te dará felicidad junto con algo más. Por ejemplo, el Dios bíblico nos otorga felicidad, pero también dolor, vida, pero también muerte, bien, pero también mal. Así, el Dios que Jesús describe en un curso de milagros corrige la figura dualistamente divina de la Biblia. Él nos dice que Dios solo puede darnos felicidad, porque Dios solo conoce la perfecta unidad. Así solo da lo que Él mismo es y no puede dar nada más. Esto se debe a que no hay nada más. Siguiendo con este argumento, si Dios te da felicidad y mal, entonces el mal también debe ser parte de Él. Recuerda, las ideas no abandonan su fuente.
Así, si el mal existe y Dios es la fuente de todas las cosas, el mal debe tener su fuente en Dios. Esto significa que la divinidad bíblica no solo tiene a Dios dentro de ella misma, sino también al diablo. Así, Jesús nos anima a examinar esto y a preguntarnos a nosotros mismos si esto podría ser verdad. Y ahora la segunda premisa, párrafo 7.1.4. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Comentario. Esto, por supuesto, es la descripción de la mente correcta y la mente errada, las partes de la mente dividida. La siguiente frase nos ofrece de manera implícita una declaración muy clara sobre la tercera parte de la mente, lo que llamamos el tomador de decisiones. Párrafo 7.5. Solo puedes escoger entre estos dos guías. Comentario. Por lo tanto, debe haber cierta parte de nuestras mentes que elige entre el ego y el Espíritu Santo. Párrafo 7.5. Y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Comentario. Solo hay dos resultados, efectos o contenidos que son posibles en este mundo, amor o miedo. Todo lo demás es simplemente una expresión de uno de estos dos pensamientos. Por eso, en la lección 64 Jesús dijo, complejidad de forma no implica complejidad de contenido. El mundo fue hecho para confundirnos y para complicar lo que es, en esencia, una elección muy simple. Yo elijo al ego y el desdichado resultado es el miedo y el dolor. Yo elijo al Espíritu Santo y la felicidad y la paz son el feliz resultado simple. Párrafo 8. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Más, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Comentario. Jesús nos dice que el ego no puede darnos ningún regalo real y por lo tanto no puede darnos nada que sea verdad. Así, solo Dios da nuestra función. El problema, como siempre, es que todavía nos queda nuestra locura, que prefiere los regalos del ego de separación e individualidad al amoroso regalo de la unidad de Dios, puesto que los regalos que el ego nos da deben conllevar dolor y sufrimiento. Nosotros soportamos alegremente su carga si conlleva que nuestra existencia continúa. El reto de Jesús como Maestro nuestro es convencernos de que la felicidad viene de elegir volver a ser nuestro verdadero ser. Párrafo 9. Piensa en esto durante la sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sientes feliz? ¿Te aportaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en cualquier cosa que el ego propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Comentario. Una vez más,
Jesús hace énfasis en la necesidad de prestar cuidadosa atención a nuestros egos. Antes de poder recordar la función que Dios nos ha dado, primero tenemos que mirar las funciones que nos hemos dado a nosotros mismos para reemplazar los regalos de Dios. Él nos está pidiendo que seamos completamente honestos con respecto a si alguna de estas funciones y en realidad alguna cosa de este mundo nos ha hecho verdaderamente felices. No hace falta añadir que Jesús no está hablando de la felicidad transitoria que todos experimentamos de vez en cuando, la cual se produce cuando conseguimos lo que queremos. Él se refiere a una felicidad que es tan profunda que no puede ser deshecha por ninguna otra cosa. Esta es la honestidad que Jesús requiere de nosotros a lo largo del estudio y práctica de un curso de milagros, sin la cual el ego conseguirá deslizarse hacia nuestro inconsciente sin ser notado para causar estragos en nuestras vidas y el mundo. El párrafo 10 es otra declaración sobre este importante tema de uno o el otro, Dios o el ego. En este caso, hace referencia no a uno o al otro en el sistema del ego, sino a uno o el otro en el sentido de que solo puede haber Dios o el ego, pero no ambos. Párrafo 10.1.4. ¿Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad? Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos estar de acuerdo con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo coincide con nosotros al respecto. Comentario. Como Dios mismo la comparte con nosotros, debe ser verdad, entonces cualquier otra cosa sería una mentira. Esta simplicidad subyace a la simplicidad de nuestra toma de decisiones. Elegir a Dios es rechazar la locura del ego. Elegir al ego es rechazar la verdad de Dios. Una lleva a la felicidad, la otra a la desdicha. ¿Qué podría ser más simple que eso? Párrafo 10.5.8. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Comentario. Este tema está presente a lo largo de todo un curso de milagros. Hacia el final del libro de ejercicios, Jesús dice, por ejemplo, el segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don. Puede oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad nunca ha cambiado. Libro de ejercicios, lección 10, párrafo 1, oración 1. De nuevo el principio de uno o el otro. En la oración del nuevo año que concluye en el capítulo 15, leemos: haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Texto capítulo 15, sección 11, párrafo 10, oración 11. En otras palabras, en nuestra experiencia de la mente correcta, todo es lo mismo porque todo sirve al mismo propósito de perdón, que es el único que nos traerá felicidad. Para el ego hay muchas maneras distintas de alcanzar la felicidad. Lo que establece que yo sea diferente de ti es que si yo soy feliz, tú no lo eres. Por lo tanto, si yo quiero ser feliz, tú tienes que perder. Esto nos hace diferentes. No me doy cuenta de que si yo soy infeliz, tú serás infeliz y viceversa. No puede ser que yo te ataque a ti y yo mismo no sea atacado. Y tampoco puedo perdonarte sin perdonarme a mí mismo, puesto que no somos diferentes, sino que somos lo mismo.
un hijo con una función de la mente errada, que es atacar, y una función de la mente correcta, que es perdonar. Este punto se resalta al final del capítulo 22, concluyendo un comentario sobre la relación santa. Solo los que son diferentes pueden atacar, y de ahí deduces que, ¿por qué puedes atacar? Debe ser diferente de tu hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo explica esto de otra manera. No puedes atacar precisamente porque no eres diferente de tu hermano. Cualquiera de esas dos posturas es una conclusión lógica. Cualquiera de ellas puede ser aceptada, pero no ambas. La única pregunta que necesita contestarse a fin de decidir cuál de las dos es verdad en sí, en realidad eres diferente de tu hermano. Desde el punto de vista de lo que entiendes parece que lo eres y por lo tanto que puedes atacar. De ambas alternativas, esta parece ser la más natural y la más afín a tu experiencia. Por eso es necesario que tengas otras experiencias más afines a la verdad para enseñarte lo que en realidad es natural y verdadero. Texto capítulo 22, sección sexta, párrafo 13. Párrafo 11. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo 2 veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te tomará más de 1 minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Comentario. Debería resultarnos sorprendente comprobar lo fácilmente que olvidamos. En realidad, recordar 2 veces por hora lo felices que nos hace el perdón no es dedicarle mucho tiempo, excepto para el ego, que ambiciona celosamente todos y cada uno de los instantes no santos. Por lo tanto, cuando no somos capaces de pensar en las palabras del ejercicio 2 veces por hora, en algún punto deberíamos pensar en nuestra resistencia a hacerlo. Tal pensamiento libre de juicio, esto es lo que significa mirar con el Espíritu Santo, nos ofrecerá abundantes recompensas cada vez que nos acordemos de perdonarnos a nosotros mismos por habernos olvidado. Lección 66. Mi función y mi felicidad son una. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros por el Dr. Kenneth Wapnick.